Saludos amigos, bienvenidos a otro video más al canal La Huerta en el Campo. Hoy en este video quiero que me acompañen porque vamos a hacer aceite de coco. Miren, acá tenemos esta chulada de cocos, así que los invito a que me acompañen. Y bien pues amigos, para hacer el aceite extra virgen de coco vamos a necesitar 6 cocos. Miren, acá hemos escogido estos bonitos y ricos cocos, los cuales están muy sazones. Así que vamos a hacer el primer paso, y es que los vamos a pelar. Y bien amigos, miren, acá tenemos ya peladitos estos 6 cocos que hemos elegido, y por acá tenemos este recipiente el cual vamos a utilizar para ir poniendo lo que es el agua. Miren, vamos a abrir el primer coco. Vamos a ver si podemos. Lo vamos a hacer de esta manera. Miren, está duro. Bien, miren, acá hemos abierto lo que es el orificio y vamos a colocar el agua aquí, miren. Y vamos con el cuarto coco. Amigos, si te gusta este tipo de contenidos, me gustaría que me regales un me gusta, que me dejes saber en los comentarios desde qué país ves mis videos. Con eso tú me apoyas mucho y me motivas a seguir subiendo más contenidos como este. Y mira, por acá así hemos cortado también estos deliciosos y ricos cocos. Bueno, vamos por el último coco, porque acá miren, lo vamos a poner por acá, porque acá en esta jarrita ya no nos cupo. Entonces vamos a utilizar este otro recipiente, y este es el último coco. Y bien, pues ahora que tenemos ya lo que es el agua en estos recipientes, ahora vamos con el segundo paso. Y bueno, vamos por el segundo paso, y es que vamos a quebrar lo que es el coco. El agua acá la vamos a tener porque la vamos a utilizar, ya de que este aceite que estamos preparando es 100% natural. Entonces miren, vamos a utilizar lo que es esta madera y vamos a quebrar de esta manera los cocos. Miren, vamos por el segundo. Y bien, pues ahora que hemos quebrado todo el coco y lo tenemos así, ahora vamos con el siguiente paso, y es que vamos a sacar acá lo que es la pulpa, o sea la comida de acá, de la cáscara de el coco. Miren, vamos a utilizar este cuchillo y vamos a ir sacándolo de esta manera. Miren, acá pues entretiene un poco, pero no es nada difícil, es un poco fácil. Miren, ya van a ver cómo va a salir acá lo que es la comida. Observen. Miren, acá
vamos sacando despacio toda la comida. Miren, observen. Hay que tener un poco de cuidado porque si no, pues igual se puede herir uno. Observen. Y así vamos a ir haciendo todo el procedimiento. Continuando con el video, miren, acá hemos sacado ya lo que es solamente la comida, o sea, el coco. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacerlo pequeños trocitos de esta manera. Miren, esto lo vamos a hacer así porque lo vamos a pasar a una licuadora, y para que el proceso sea más fácil hay que hacerlo pequeños trocitos. Miren, vamos a hacerlo de esta manera. Bueno, pues miren, acá tenemos ya lo que es el coco. Lo hemos hecho trocitos para ponerlo en la licuadora para que triture más fácil. Entonces acá vamos a utilizar una tacita para ir agregando los trocitos de coco a la licuadora. Miren, esto es 100% natural, aceite extra virgen. Miren, acá estamos utilizando la misma agua de coco. Miren, vamos a agregar un poquito más para que vaya abundando un poco el licuado. Vamos a tapar y vamos a proceder. Así vamos a ir haciendo este proceso. Miren, vamos a ir poniendo por acá en este recipiente lo que es toda esta lechita de coco. Y bien, pues he terminado de licuar toda la pulpa de coco. Y miren, acá tenemos el resultado. Ahora vamos a utilizar acá este recipiente, es un baldecito, y vamos a utilizar, acá tenemos este mantel. Miren, es un pedazo de trapo, el cual esto vamos a necesitar para colar bien y poder extraer toda la leche que tiene acá todo este coco que hemos licuado. Miren, vamos a utilizar por acá esta tacita y vamos a ir colocando así. Miren, acá lo vamos a ir haciendo de una sola vez. Miren, vamos a poner un poco. Miren, hay que agarrar acá, sí, miren, porque si no se va para abajo. Miren, entonces vamos a ir haciendo de esta manera. Miren, así vamos a ir extrayendo toda la leche de la pulpa de coco. Miren, vamos a hacer el procedimiento hasta terminar. Aquí no se van grumos de coco, aquí ya va la pura lechita. Miren, miren, observen. Es por eso que estoy utilizando este tipo de trapo. Este es un mantel para poder colar este tipo de coco. Y bien, amigos, miren, acá tenemos la leche que obtuvimos de los 6 cocos que hemos utilizado para poder obtener el aceite de coco extra virgen. Y por acá tenemos los grumos que han sobrado. Miren, estos los podemos utilizar también para no desperdiciarlos, poderlos licuar más y poder hacer nuevamente lo mismo. Entonces, miren, ahora lo que vamos a hacer con esta lechita es que la vamos a dejar por 24 horas acá
al aire libre, solo vamos a proceder a tapar y vamos a esperar 24 horas. Después de esperar 24 horas, ahora vamos con el siguiente paso. Miren, vamos a destapar acá lo que es el recipiente y miren acá como toda esta cremita está por arriba y miren acá abajo ha quedado el agua, la lechita, miren. Entonces acá tenemos la cremita. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un recipiente y una cuchara, miren, para sacar lo que es toda la cremita de encima. Y lo vamos a ir haciendo de esta manera, miren. La vamos a ir colocando acá, miren. Y bien, pues miren, acá tenemos el resultado. Hemos separado lo que es toda la cremita de lo que es el suero. Y miren, acá tenemos este resultado. Y ahora vamos al siguiente paso. Bien, miren, acá tenemos el fogón y acá tenemos la cacerola donde vamos a poner la cremita. Miren, lo vamos a hacer de esta manera. Se ve así, pues muy blanda, porque esto no lo pusimos al refrigerador, sino que lo dejamos así al aire libre. Entonces, ahora vamos a colocar esto por acá y vamos a llevar la cacerola a fuego. Miren, lo vamos a tener allí a fuego lento hasta que vaya separándose el aceite de lo que es la crema. Hay que estarlo removiendo para que no se vaya a pegar acá el aceite. Aquí hay que estar pendiente y estar haciendo esto por un par de minutos. Miren, por acá les muestro cómo acá se va separando el aceite de esto sólido. Miren, por acá hay que estarlo pues removiendo, porque si no lo removemos se logra apegar. Miren, acá pues se los ha pegado un poco, por eso hay que estarlo removiendo constantemente. Miren, pero ustedes pueden ver acá, podemos observar cómo el aceite está separándose. Bueno, pues vamos a bajar acá nuestro aceite, miren, y lo vamos a dejar por acá enfriar un par de minutos para luego separar todo esto sólido del aceite. Miren, bueno, miren, acá tenemos el resultado del aceite. Lo dejamos pues a que se enfriara porque estaba caliente. Miren, por acá tenemos el resultado. Lo dejamos así para que se venga todo el aceite a esta lado. Miren, vamos a utilizar aquí esta telita y vamos a pasarlo de esta manera, miren, para que caiga solo el aceite. Miren, de esta manera obtenemos el aceite de coco extra virgen. Miren, miren. Acá pues en esta telita se quedan todos los residuos para que pase el puro aceitillo. Miren, este es el resultado. Observen. Ahora ya le podemos dar uso de la manera que nosotros queramos. Como nosotros vamos a utilizar esto, ¿para qué sirve? Sirve para muchas cosas. Sirve para el pelo, sirve para la resequedad de la piel y pues muchas otras cosas que sirve este aceite. Bien, pues amigos,
Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que me regalen un me gusta, que compartan este video con sus familiares y amigos por las redes sociales. Saludos y que Dios me los bendiga.